El silencio de Dios no es su ausencia, una historia de fe que nace en la oscuridad. Cuando Ana pierde a su pequeño hijo en un accidente, su mundo se desmorona. Entre preguntas sin respuesta, noches de llanto y una fe al borde del colapso, descubre lentamente que Dios no siempre responde con palabras, sino con presencia silenciosa, con ternura escondida, con una cruz que abraza y salva. Este testimonio católico no es solo la historia de una madre doliente, sino la de una mujer que encuentra en la Eucaristía, en la Virgen y en la comunidad la fuerza para volver a levantarse. Una historia realista, profundamente humana y espiritualmente poderosa, para quienes atraviesan el sufrimiento, para quienes rezan y sienten que el cielo guarda silencio, y para quienes anhelan descubrir que, aun cuando todo parece perdido, el amor de Dios permanece. El día que todo se detuvo, Ana tenía 34 años cuando el mundo se rompió, madre de un único hijo, Daniel, de apenas 6 años, vivía en un pequeño pueblo al norte de Jalisco. Su casa era modesta, pero su vida estaba llena de risas, de dibujos infantiles en las paredes, de oraciones susurradas cada noche al pie de la cama. Su esposo, Rafael, trabajaba como chofer de autobuses. No era un hombre muy devoto, pero amaba profundamente a su familia. Ana, en cambio, era una mujer de fe firme. Rezaba el rosario cada tarde, llevaba a su hijo a misa los domingos, y enseñaba con dulzura que Dios siempre está cerca. Pero nada de eso la preparó para lo que venía. Era un martes común. Daniel salió al patio a jugar con su pelota. Una risa, un golpe, un grito, un camión sin frenos, una curva mal tomada, un ruido seco, y luego, el silencio más hondo que Ana había conocido. Los días siguientes fueron una niebla espesa, gritos, lágrimas, abrazos que no alcanzaban, y un ataúd demasiado pequeño. Esa noche, Ana cayó de rodillas en su habitación, miró el crucifijo, colgado sobre la pared, y preguntó con rabia, ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas cuando mi hijo te necesitaba? Pero el crucifijo no respondió, solo el silencio llenó la habitación, un silencio tan denso, tan profundo, tan cruel, que Ana pensó que jamás volvería a oír la voz de Dios, un Dios que calla. Pasaron los días. La casa de Ana, antes llena de vida, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Los juguetes seguían donde los dejó Daniel, su ropa aún guardaba su olor, la cama seguía tendida, como si él fuera a regresar en cualquier momento, pero él no regresaba, y Dios tampoco. Ana dejó de rezar, dejó de ir a misa, dejó de hablar con Rafael, que sufría en silencio, incapaz de consolarla sin romperse él también. El rosario, que antes colgaba en su cuello, terminó en un cajón, enterrado bajo una pila de fotos que ya dolía mirar. Una tarde, la visitó su amiga Julia, una mujer piadosa y sencilla, de esas que rezan con una fe que parece mover montañas. Ana, ¿por qué no vienes a la iglesia? Porque ya no tengo a quien rezarle, respondió ella sin mirarla. Julia se quedó en silencio, y luego, con una voz suave, dijo, Ana, Dios no dejó de estar contigo. Entonces, ¿por qué no hizo nada? Dijo con un grito ahogado. Yo le pedía que protegiera a mi hijo. Yo rezaba cada día, y así me responde. Julia solo dijo una frase antes de irse. A veces, Dios no nos responde con palabras, nos responde con la cruz. Y se marchó. Ana se quedó en pie, sola, con esa frase latiéndole como una herida. No la entendía, no la aceptaba, pero tampoco podía olvidarla. La gruta del dolor. Ana comenzó a caminar sin rumbo cada mañana. Ya no soportaba estar en casa. Las paredes le hablaban, el silencio le gritaba. El recuerdo de Daniel estaba en cada rincón. Un día, sin pensarlo, llegó a una antigua gruta mariana al borde del pueblo. Allí, una estatua de la Virgen se alzaba. Entre las piedras,
con las manos unidas y los ojos bajos, como en oración. Ana no fue a rezar, fue a pelear. Tú también lo perdiste, le gritó con rabia. ¿Dónde estabas cuando clavaron a tu hijo? ¿Dónde estabas cuando yo perdí al mío? El viento sopló suave entre los árboles. La Virgen, de piedra, no respondió, pero algo dentro de Ana se quebró. Las piernas le fallaron, cayó de rodillas, y por primera vez desde el entierro, lloró de verdad. No lloró con furia, lloró con el alma, lloró como una madre que entendía, por primera vez, que otra madre también había visto morir a su hijo, y que, aunque no había palabras, si había compañía, no estaba sola. Aquel día, Ana no rezó, pero dejó allí su primer suspiro, hacia el cielo, un suspiro sin palabras, pero cargado de dolor y deseo de entender. Donde muere la fe y nace la esperanza, las visitas a la gruta se volvieron frecuentes. Ana no hablaba, solo se sentaba, a veces se quedaba allí por horas, mirando la imagen de la Virgen como si esperara algo, o a alguien. No buscaba consuelo, buscaba sentido. Una tarde, una anciana se sentó junto a ella. No se conocían, no hablaron durante mucho tiempo, hasta que la mujer, sin mirarla, dijo: yo perdí a mi hija hace 40 años. Era una niña alegre, como un rayo de sol. ¿Cómo se sigue después de eso?, preguntó Ana, casi con un hilo de voz. La anciana miró al frente y respondió: no se sigue igual, nunca, pero se aprende a caminar con el corazón herido, y con los ojos puestos en el cielo. Ana apretó los labios, el aire pesaba. A mí Dios me falló, susurró. La anciana negó con la cabeza. Dios no falla, a veces duele tanto, tanto, que confundimos el silencio con el abandono, pero el que carga la cruz, aunque enmudecido, siempre está obrando. Y con esa frase, se levantó y se fue. Ana se quedó sola, pero no vacía. Una chispa, pequeña, como una brasa escondida bajo las cenizas, comenzó a encenderse en su interior. No era fe, no aún, pero sí una sed inmensa de volver a creer. El padre Tomás fue Julia quien la convenció de ir a hablar con el nuevo párroco. No tienes que confesar ni comulgar, le dijo, solo escucha. Él también ha perdido algo, sabe de lo que habla. Ana aceptó a regañadientes. Apenas cruzó la puerta de la sacristía, se sintió fuera de lugar. Años sin entrar a una iglesia, y ahora volvía como una extraña, con una fe hecha pedazos. El padre Tomás era un hombre joven, de mirada serena y voz pausada. No tenía el aire rígido que Ana temía encontrar, ni sermones preparados, ni frases hechas, solo una silla, un café, y el tiempo necesario. Dime, Ana, le dijo con calma, ¿en qué parte de tu alma duele más? Ella no respondió, solo lo miró con los ojos rojos y la boca apretada. No vine a buscar explicaciones, dijo por fin. Solo quiero saber por qué Dios me dejó sola, por qué dejó morir a mi hijo. El sacerdote guardó silencio un momento, luego dijo: yo también, perdí a alguien, a mi hermana, murió cuando yo era seminarista. Pensé que Dios me estaba castigando, o probando, pero con el tiempo entendí algo. Dios no siempre interviene como nosotros queremos, pero nunca deja de estar presente. Ana bajó la mirada. Yo ya no puedo rezar. Está bien, respondió él. Entonces solo quédate con tu dolor frente a él. A veces, eso ya es una oración. Por primera vez, Ana sintió que alguien no quería cambiar su dolor, sino acompañarlo, y eso, sin saberlo, fue el primer paso de regreso. El silencio que abraza durante varias semanas. Ana empezó a visitar la iglesia en secreto. No asistía a misa completa, entraba cuando todo estaba en silencio, cuando no había cantos ni homilías, solo el altar encendido y el Santísimo en el sagrario. Se sentaba al fondo, en la penumbra, no rezaba, no pedía, solo estaba allí, llorando en silencio.
a veces con los puños cerrados, otras con las manos abiertas como si ofreciera su dolor sin saber cómo. Poco a poco, el templo se convirtió en su refugio, no porque todo hubiera sanado, sino porque allí su dolor no era ignorado. Allí, en esa casa de Dios, el silencio no era vacío, era un abrazo mudo que le recordaba que todavía podía respirar. Una mañana, encontró una hoja olvidada en uno de los bancos. Era un folleto de oración. Tenía una frase subrayada: el sufrimiento unido a Cristo se transforma en redención. San Juan Pablo y Ana la leyó una y otra vez. Unido a Cristo, ¿su dolor podía tener sentido si se ofrecía? ¿Podía su angustia ser parte de algo más grande que ella? Por primera vez, pensó que su sufrimiento, aunque inútil a los ojos del mundo, podía tener valor eterno. No entendía cómo, pero su corazón herido comenzaba a abrirse a la posibilidad. Y con esa grieta, entró la primera luz. La misa del corazón roto. Un domingo, Ana volvió a misa. Después de casi medio año de ausencia, cruzó el umbral de la iglesia con paso tembloroso, no por vergüenza, sino por miedo. Y si al escuchar el Evangelio su corazón volvía a romperse, el templo estaba lleno, las familias cantaban, los niños se arrodillaban junto a sus padres, y Ana sintió una punzada. Daniel también solía arrodillarse a su lado, imitando cada gesto. Se sentó al fondo y bajó la cabeza. Durante toda la celebración, no pudo mirar al altar, hasta que llegó la consagración. Cuando el sacerdote alzó la hostia, Ana alzó los ojos casi por instinto, y entonces lo vio. El pan, elevado en silencio, brillaba bajo la luz de las velas, y en ese instante, no fue el pan, fue el cuerpo quebrado de un Dios que conocía el dolor. Ana no entendió todo, pero supo que ese mismo Cristo que se entregaba allí, también se entregó por Daniel, y también por ella. Una lágrima cayó por su mejilla. No fue una lágrima de desesperanza, fue una lágrima de encuentro. Por primera vez desde aquel martes oscuro, Ana volvió a comulgar, y en su interior, con voz trémula, dijo: no entiendo tu silencio, Señor, pero hoy me atrevo a quedarme en él contigo. Y en ese silencio, Dios habló. La cruz en la cocina. Días después de aquella misa, Ana decidió limpiar la casa de Daniel, no como quien borra el pasado, sino como quien honra la memoria. Sacó su ropa del armario, doblándola con cuidado, guardó sus juguetes en una caja, decorada con ángeles, y en su escritorio encontró algo inesperado: un dibujo. Era un simple trazo infantil, un sol grande, una iglesia, y un niño pequeño con los brazos abiertos. Debajo, con letras mal escritas, decía: Jesús me ama, yo también lo amo. Ana no pudo evitar sollozar. No era tristeza, era una certeza dulce y amarga a la vez. Daniel había amado a Dios, y ahora, probablemente, estaba con él. Tomó el dibujo, lo enmarcó y lo puso en la cocina, donde pudiera verlo cada mañana. Desde ese día, cada vez que el silencio le pesaba, Ana miraba ese dibujo, y rezaba, aunque solo fuera un suspiro, un Ave María, a veces completo, otras veces, apenas un Madre, ayúdame. La fe no volvió de golpe, volvió como vuelve el amanecer, despacio, tímido, pero inevitable. Y la cocina, ese lugar de rutina, se convirtió en un pequeño santuario, porque allí, cada mañana, frente a un dibujo de esperanza, Ana elegía seguir viviendo. Una misa por Daniel. El padre Tomás la llamó una tarde. Ana, he pensado en algo. Este domingo, ofreceremos la misa por el alma de Daniel. ¿Te gustaría? Ana sintió un nudo en la garganta. Era un gesto simple, pero lo sintió como una caricia divina, un acto de amor que rompía la barrera del tiempo y del dolor. El domingo llegó. Ana se sentó en la primera fila, con las manos apretadas y los ojos húmedos. La iglesia estaba llena.
Muchos vecinos sabían de su dolor, y en silencio querían acompañarla. La misa comenzó. Cada palabra le llegaba al alma como si fuera escrita. Para ella, el Evangelio hablaba de la resurrección de Lázaro, y Ana sintió que algo dentro de sí también volvía a la vida. Cuando el sacerdote dijo: «Esta misa la ofrecemos por el alma de Daniel, hijo de Ana y Rafael», un murmullo de oración recorrió el templo, y Ana, sin contenerse, rompió a llorar. Pero no era un llanto de derrota, era un llanto de rendición confiada, porque al oír el nombre de su hijo pronunciado en el altar, comprendió que Dios no lo había olvidado, y si no lo había olvidado a él, tampoco la había olvidado a ella. Ese día, Ana volvió a cantar el Cordero de Dios, con la voz entrecortada, sí, pero con el alma entera. El jardín de la esperanza. Con el paso de los meses, Ana comenzó a transformar el pequeño patio trasero de su casa. Era un espacio olvidado, cubierto de maleza y tierra seca, pero a ella se le ocurrió plantar flores, no como adorno, sino como símbolo. «Cada flor será una oración», le dijo a Julia, que la miraba sorprendida. Sembró lirios blancos por la paz, rosas rojas por el amor que aún la unía a Daniel, y margaritas amarillas por la esperanza que se atrevía a volver. El jardín creció lento, pero firme. Cada mañana, Ana lo regaba mientras murmuraba su rosario. Ya no lo recitaba por obligación, sino como un puente entre su corazón herido y el corazón traspasado de Cristo. Una tarde, Rafael la observó en silencio. Llevaba meses sin hablar mucho, pero al verla ahí, entre flores y letanías, se acercó. «¿Puedo ayudarte?», le preguntó, tímido. Ana lo miró, con una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. «Claro, este jardín es para nosotros. Y para Daniel». Rafael se arrodilló junto a ella y comenzó a plantar. Sin decirlo, supo que también él estaba sanando, que el dolor compartido no siempre divide, a veces une más fuerte que antes. Y entre flores, tierra y oración, Ana descubrió que su fe no había muerto, había sido sembrada, y ahora florecía. Donde el dolor se vuelve misión. Una tarde, el padre Tomás le hizo una propuesta inesperada. «Ana, hay un grupo de madres en la parroquia que han perdido a sus hijos. Algunas están comenzando a romper el silencio. ¿Te gustaría acompañarlas?». Ana se quedó quieta. La idea le asustaba, volver a tocar el dolor de otras, cuando el suyo aún ardía. Pero esa noche, mientras rezaba frente al dibujo de Daniel, pensó: «¿Y si mi herida puede servir de puente? ¿Y si mi llanto puede consolar el de otra madre?». Aceptó. Las reuniones comenzaron en una sala pequeña, junto al jardín parroquial. No había guiones, solo sillas en círculo, pañuelos en las manos y miradas vulnerables. Ana no hablaba mucho al principio, pero con el tiempo, empezó a compartir, no desde la teoría, sino desde su cruz, desde su experiencia viva de caminar con Dios en medio del silencio. «No tengo respuestas», les decía, «pero tengo una certeza: Cristo lloró conmigo, y con ustedes también llora». Poco a poco, otras comenzaron a hablar, y entre todas, tejieron una red invisible de fe. No se trataba de sanar completamente, sino de acompañarse, de llevar juntas el peso, y de confiar que, algún día, ese peso se transformaría en gracia. Ana ya no era solo una madre que había perdido a su hijo, ahora era una mujer que abrazaba a otras, como Cristo la había abrazado a ella. Un rosario bajo la lluvia. Era octubre, mes del rosario, y la parroquia organizó una procesión por las calles del pueblo. Ana no solía participar en esas actividades, prefería la oración silenciosa, escondida, pero algo la movió a ir. Tal vez fue el recuerdo de Daniel, rezando con ella aquella noche antes del accidente, o tal vez, simplemente, el amor que ahora se atrevía a hacerse visible. La noche estaba nublada, con un aire de lluvia,
Sin embargo, decenas de personas caminaron con velas encendidas y rosarios entre los dedos. El Ave María se repetía una y otra vez, como un canto que abrazaba el cielo. A mitad del recorrido, comenzó a llover. Fuerte, imprevisto. Muchos corrieron a cubrirse, pero Ana no se movió. Se quedó bajo la lluvia, de pie, rezando. El agua corría por su rostro como una purificación. Cada gota le recordaba sus lágrimas. Pero esa noche no lloraba por dolor, lloraba por gratitud. En medio de la calle, con el rosario apretado en sus manos mojadas, Ana miró al cielo y susurró: «Gracias, Señor, por no haberme soltado». Cerca de ella, Julia la vio, y comprendió: Ana había vuelto, no a la vida que tenía antes, sino a una vida más profunda, más serena, más unida al corazón de Dios. Y así, bajo la lluvia, la procesión siguió. No hubo himnos, solo oraciones, empapadas, y un silencio que no era vacío, era presencia. El retablo y la promesa. Un año después de la muerte de Daniel, Ana pidió permiso para colocar un pequeño retablo en la capilla lateral de la iglesia. Era una imagen sencilla de la Virgen de los Dolores, con un corazón traspasado y lágrimas de madre. Debajo, mandó colocar una placa que decía: «Tu dolor no es en vano, María lo conoce, Cristo lo redime». El padre Tomás bendijo el lugar, y desde entonces, muchas personas se detenían allí a orar. Unos encendían veladoras, otros dejaban notas escritas, ruegos y nombres. Ana pasaba cada día por ese rincón, no como quien visita un santuario lejano, sino como quien saluda a una amiga fiel. Allí, bajo la mirada de la Madre Dolorosa, recordaba su promesa, que su sufrimiento no se quedaría estéril, sino que sería semilla de consuelo para otros. Rafael también empezó a ir. No era hombre de muchas palabras, pero un día se le acercó con una flor en la mano y dijo: «Hoy soñé con Daniel». Estaba riendo. Ana nos miraba desde un campo lleno de luz. Ella no dijo nada, solo tomó su mano. No necesitaba más pruebas, ni apariciones, ni milagros espectaculares. El verdadero milagro ya había ocurrido. Su alma herida vivía otra vez, y cada vez que miraba la imagen de la Virgen traspasada, Ana ya no sentía solo dolor, sentía compañía, porque entendió que, como María, su maternidad no terminaba con la muerte, sino que se transformaba en amor eterno. Vivir para amar la vida no volvió a ser como antes. Ana no lo esperaba, pero tampoco lo deseaba. Ahora, cada mañana, su oración tenía un tono distinto. Ya no pedía explicaciones, ahora pedía fidelidad. Fidelidad para amar en lo cotidiano, para seguir plantando flores, acompañando madres, preparando el altar los domingos. Se convirtió en catequista, contaba historias de santos a los niños, y cada vez que hablaba del cielo, su voz temblaba con ternura, porque sabía que alguien la esperaba allí. Rafael también cambió, se volvió más silencioso, pero más presente. Los dos comenzaron a caminar juntos a misa, tomados de la mano, como al inicio de su matrimonio, y cuando sonaban los cantos de comunión, ambos miraban al altar con lágrimas discretas, pero con el alma arrodillada. Un día, Julia se acercó a Ana después de misa. «¿Aún te duele?». Ana sonrió, y respondió con una frase que había aprendido con sangre: «Sí, pero ahora mi dolor no me aplasta, me impulsa». Y abrazándola, le dijo: «El amor que no se ha perdido, se convierte en misión». Así, en lo sencillo, en lo diario, Ana entendió que el sufrimiento no era el final, era el camino que, abrazado a la cruz, conduce a la resurrección, y su vida, antes rota, se volvió ofrenda viva. Una carta al cielo. Una tarde serena, Ana se sentó en el escritorio de Daniel, aquel que había mantenido casi intacto, como un pequeño altar del recuerdo. Tomó papel y pluma. No lo hacía desde antes del accidente,
pero ese día, algo dentro de ella le pidió escribir. Querido Daniel, comenzó, con la mano temblorosa. Hoy el jardín floreció temprano. El lirio blanco que planté por ti se abrió como si te recordara. Le habló como una madre que aún cuida, que aún enseña, que aún ama. Le contó sobre las flores, sobre las madres que ahora acompaña, sobre el rincón de la Virgen donde cada semana enciende una vela por su alma. Le dijo que el dolor seguía presente, pero que también estaba la certeza de que su vida no fue en vano, y que, aunque no lo tenía en sus brazos, lo llevaba más cerca que nunca, en su alma. No sé cuándo volveré a verte, hijo, escribió al final, pero cada día que amanezco y sigo creyendo, es un paso hacia ti, y hacia él. Dobló la carta, la ató con un listón azul, y la guardó en una caja junto al dibujo de Daniel. No era una despedida, era una promesa, de que su amor, aunque herido, seguiría dando vida, porque cuando todo falló, ella rezó, y Dios no se hizo presente con ruido, sino con fidelidad. Donde habita el silencio un día, mientras caminaba por el campo con Rafael, Ana se detuvo. El aire era fresco, el cielo limpio, había algo en esa tarde que la llenaba de paz. Se sentaron bajo un árbol grande, el mismo donde años atrás Daniel había corrido con una cometa. Por un instante, ninguno habló, solo escucharon el viento, los pájaros, el corazón. Ana cerró los ojos, recordó el eco de tantas preguntas que alguna vez gritó al cielo: ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Pero ahora, sentada en la quietud del campo, comprendía algo profundo. El silencio de Dios no era ausencia, era presencia oculta, era un amor que no grita, pero que sostiene. Ese amor había estado allí en el accidente, en los días de llanto, en las noches de oración sin palabras, en cada misa, en cada flor, en cada abrazo que no esperaba. Ana volvió a abrir los ojos. Rafael le sonrió. ¿Te ves en paz? Lo estoy, respondió con sinceridad, porque ya no necesito entender, solo necesito confiar. El sol comenzaba a bajar, el cielo se pintaba de naranja, y en ese instante de luz suave, Ana comprendió lo que los santos habían dicho tantas veces, que a veces, Dios permite que pasemos por la noche, para enseñarnos a amar la luz, y que cuando una madre sufre con fe, su dolor se transforma en redención. Una maternidad transfigurada. Meses después, el obispo local visitó la parroquia. Durante la misa, el padre Tomás lo presentó: Monseñor, esta es Ana, quien coordina el grupo de madres en duelo y cuida el retablo de la Virgen Dolorosa. El obispo la miró con respeto y, tras un momento de silencio, le dijo: Gracias por transformar tu dolor en esperanza para otros. Tu maternidad no terminó con la muerte, ha sido transfigurada. Ana sintió un estremecimiento. Esa palabra, transfigurada, nunca la había escuchado aplicada a ella, pero la entendió con el alma. Su amor de madre no desapareció, había pasado por la cruz, había sido purificado por las lágrimas, y ahora era más grande, más libre, más fecundo. Ya no se limitaba a Daniel, ahora abarcaba a cada madre que lloraba, a cada niño huérfano, a cada joven sin rumbo. Era el mismo amor, pero redimido. Esa noche, al volver a casa, Ana miró al cielo estrellado. No buscó señales, no pidió milagros, solo susurró con el corazón lleno: Gracias, Señor, por enseñarme que una madre nunca deja de ser madre, ni en la tierra ni en el cielo. Y con esa certeza, Ana cerró los ojos en paz, porque sabía que, desde donde estaba, Daniel también la contemplaba con orgullo. Una fiesta en el corazón. El segundo aniversario del fallecimiento de Daniel llegó, pero esta vez, no se vivió como un día de luto, sino como una celebración de amor eterno. Ana organizó una misa especial en la parroquia. No era una costumbre en el pueblo,
pero el padre Tomás apoyó la idea con entusiasmo. La muerte de los santos se celebra, dijo él con suavidad, y tu hijo murió siendo niño, sí, pero Dios santifica también con la inocencia. Esa tarde, la iglesia se llenó, familias, amigos, madres del grupo de duelo, jóvenes catequistas, incluso Rafael y Julia vestidos con sus mejores ropas. Todos estaban allí, no por pena, sino por gratitud. La misa fue sencilla, pero intensa. Las flores blancas adornaban el altar, y durante la homilía, el sacerdote dijo algo que tocó el alma de Ana. A veces Dios nos permite amar tanto, que ese amor no cabe en esta tierra, y por eso lo traslada al cielo, no como castigo, sino como promesa. Cuando llegó el momento de la comunión, Ana se arrodilló, y mientras el cuerpo de Cristo tocaba su lengua, una certeza invadió todo su ser. Daniel también comulgaba con ella, no con la boca, sino en el misterio del cielo, porque en cada Eucaristía, el cielo y la tierra se abrazan, y en ese abrazo, una madre y su hijo se encuentran, más allá del tiempo y del espacio. Esa noche, al volver a casa, Ana encendió una vela en su jardín, no por duelo, sino como quien prepara un cumpleaños, porque algo en su alma le decía, el amor no muere, solo cambia de forma. Eco de eternidad con el tiempo, muchas personas comenzaron a llamar a Ana la Madre del Consuelo, no por título, sino porque quienes se acercaban a ella se sentían escuchados, comprendidos, abrazados. Algunos le confiaban sus pérdidas, otros solo buscaban sentarse a su lado en silencio, junto al retablo de la Virgen. Ana no ofrecía respuestas mágicas, solo ofrecía su historia, su fe, su presencia, y eso bastaba. Un periodista local, enterado de su labor, quiso escribir sobre ella. Ana se resistió al principio, pero luego comprendió que no era su historia la que brillaba, sino lo que Cristo había hecho con su herida. El artículo se tituló De luto a la luz y una madre que aprendió a vivir desde el cielo. Al leerlo, Ana lloró, no por tristeza, sino por algo mucho más profundo, por gratitud. Había caminado por el valle más oscuro, había gritado en el silencio, había sentido que todo se derrumbaba, y sin embargo, cada vez que rezó, aunque no sintiera respuestas, Dios siempre estuvo. Nona evitó el dolor, pero lo acompañó, y eso fue suficiente para salvarla. Así, en un rincón del mundo, una madre herida se convirtió en semilla de esperanza, y sin saberlo, su historia cruzó fronteras invisibles, como un eco suave que susurra al alma. Cuando todo falle, reza, porque Dios jamás te abandona. El silencio de Dios no es su ausencia un atardecer de invierno. Ana regresó a la pequeña capilla donde todo había comenzado. Se arrodilló frente al sagrario. Ya no necesitaba decir mucho. Aquí estoy, Señor, susurró, no como la mujer que pedía explicaciones, sino como la madre que ha aprendido a confiar. El silencio era profundo, y sin embargo, no era vacío, era presencia, era respuesta sin palabras. Recordó las madrugadas oscuras, las noches en que la fe parecía quebrarse, las lágrimas derramadas en las manos de la Virgen, y también recordó las pequeñas resurrecciones, el abrazo de Rafael, el primer paso para volver a misa, la carta al cielo, la primera madre que consoló. Todo eso era Dios, presente en lo escondido, fiel en lo secreto. Se levantó con paz en el alma, y al salir, la luna ya iluminaba el cielo. En la puerta, una niña del pueblo le sonrió y le tendió un dibujo, una madre abrazando a su hijo bajo una gran cruz. Ana lo tomó con suavidad, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como si el mismo cielo le respondiera, tu dolor ha florecido en esperanza, y entonces lo comprendió plenamente. El silencio de Dios no era su ausencia, era el espacio donde Él obraba los milagros más grandes.
los del alma, los de la eternidad, los del amor que no muere. Hermanos, aquí termina esta historia. Muchas gracias por ver el video, los cuales hago con mucho cariño. Te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas. Es un gran apoyo para mí. También me motiva a seguir con esta labor de llevar historias de fe. Un saludo y muchas gracias.